lo cierto es que una de las preguntas es esa. Y la otra pregunta es, bueno, ¿cuáles son las claves para leer a Borges? Entonces, yo anoté claves muy sencillas para hacer en 4 minutos para leer a Borges. La primera es, lo que hay que entender en Borges es el entrecruzamiento de linajes. Vas a tener toda la parte de los antecedentes maternales de Borges y por otra parte los antecedentes paternales. Los antecedentes paternales es la parte cultural, es la biblioteca. Son los herederos que vienen de él desde Inglaterra. Y los antecedentes maternales es el culto al coraje, es el culto a los grandes dentro de la familia Borges, de los que perecieron en las batallas de la independencia, en las batallas de las guerras civiles. Borges se va a ubicar en el medio. Va a decir, yo voy a cerrar esta grieta. La grieta entre la barbarie y la grieta entre la civilización. La grieta entre el culto al coraje y la grieta entre el culto a los libros. Borges va a ser un personaje que va a unir esas expresiones y por eso es quien es. Si solamente escribiese textos de cuchilleros o si solamente escribiese textos de la metafísica, no sería quien es. Borges es quien es porque puede asegurar las dos cosas. La segunda clave que voy a comentar es Borges como lector. Él decía ya al final de su vida, yo no sé si soy un buen escritor, pero soy un extraordinario lector. Para Borges es más importante leer que escribir. Y no era simplemente una declamación para los medios, sino que él llevaba ese concepto al punto que leía y releía sus propios textos para corregirlos, pero también para ir cambiándolos en el tiempo. Por ejemplo, te vas a encontrar con un texto que es del 24 y el mismo texto tiene una nueva versión en el año 30. Es decir, que Borges volvía a lo que publicaba y lo cambiaba, lo agregaba, lo mejoraba. Es un escritor que se va a leer a sí mismo. El tercer punto es cómo interviene la ficción en la obra de Borges. En Borges no es tan importante cómo la realidad interviene en la ficción, sino cómo la ficción interviene en la realidad, ¿no? Después, la vez que viene, podemos explorar un poquito más esa idea, pero es muy importante esto. El cuarto punto es un cuento, una recomendación, El Sur, que es el cuento más biográfico de Borges. En el cuento, el personaje se da la cabeza contra una ventana y queda casi al borde de la muerte por una septicemia, se infecta. Eso efectivamente es algo que le había pasado a Borges en el año 38, en una Navidad. Borges queda prácticamente al borde de la muerte y a partir de eso escribe un cuento que se llama El Sur, que es muy recomendable. Y el último punto es la ceguera como una clave en su vida. Borges va a ir a Ginebra en la primera década del siglo pasado porque su padre se estaba quedando ciego y había un médico que podía llegar a tratarlo ahí en Ginebra. ¿Qué pasa en Ginebra? Los agarra la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, él va a tener su educación secundaria en Ginebra hasta los años 20, ¿no? El abuelo de Borges también tenía se quedó ciego. El padre de Borges se quedó ciego y él ya sabía su destino, sabía que se iba a quedar ciego. Por lo tanto, es en algún punto una tragedia para un gran lector, pero en algún punto él lo vivía como un estoico. Él decía, nadie rebaje a lágrimas reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? Él todo el tiempo lo vivía casi como una ironía, que él, siendo un gran escritor, siendo un gran lector, se quedase ciego. Y por último, la economía de la palabra. Pensar en Borges es pensar en textos muy breves, muy breves. Por eso no le dieron el premio Nobel. No le dieron el premio Nobel porque él no tiene una obra vasta, ¿no? Él tiene una obra muy minúscula, hay cuentos que duran una página y media, porque no lo necesita, porque su tipo de escritura no tiene muchos adjetivos y no da demasiadas vueltas. Así que bueno, recomendadísimas en 5 minutos estas claves para leer a Borges.